todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores por invitarme a participar en esta mesa. Ha sido realmente un gusto poder leer el trabajo y ahora escuchar la presentación de la doctora Lent. Un gusto adicional ha sido ver el maravilloso material visual que es objeto de reflexión en este estudio. Mobilize in America ciertamente invita a comentar sobre una diversidad de aspectos y líneas temáticas de interés para la antropología visual. Por razones de tiempo voy a comentar únicamente sobre dos de ellos. Por un lado, comentaré sobre los términos teóricos metodológicos en los cuales las imágenes son abordadas, y por el otro, sobre la noción de lo público que veo implícita en el trabajo. Creo que todos coincidirán conmigo en que las imágenes en los pósters analizados son de una fuerza visual y estética imponente. Pero como vamos descubriendo a lo largo de la presentación, las imágenes en cuestión tienen también un gran poder como datos. Es por eso que a través del estudio de los pósters, la doctora Lent nos introduce en y ayuda a comprender un mundo de complejas relaciones y dinámicas, al tiempo que nos instruye sobre el poder constitutivo de las imágenes visuales. Por otro lado, sabemos también que la capacidad reveladora de un dato no radica en la cosa misma, en este caso en el póster en sí. La riqueza de un dato emerge más bien del modo en el que el investigador lo interroga. Este es pues el primer aspecto que me interesa destacar del estudio, el modo en que concibe la autora y se aproxima a su objeto el modo en que concibe se aproxima a su objeto de estudio. En tal sentido, se puede señalar que lo que define a los pósters es su materialidad, es decir, su condición de objetos visuales que se encuentran sujetos a regímenes de producción, circulación y consumo, lo que Deborah Poole llama una economía visual. Es por eso que a lo largo del trabajo nos enteramos de detalles sobre los marcos institucionales entre los que estas imágenes son producidas, pero también acerca de la trayectoria de los artistas que las diseñan, los cambios de las propias imágenes, los distintos soportes en los que circulan, los usos que se les da, los modos en que son consumidos y la relación que guardan unas imágenes con otras. Esto no solo sirve para colorear y adornar el recuento de los pósters analizados, sino que permite entender cómo estos adquieren valor económico y simbólico, cómo se legitiman, cómo se usan y cómo van constituyendo gramáticas visuales a través de las cuales los públicos aprenden a interpretarlos e incluso a apreciarlos estéticamente y responder al llamado de estas imágenes, ¿no? Al reconocer la materialidad de las imágenes se revela entonces lo que éstas pueden hacer. Esto quiere decir que es posible reconocer en las imágenes una cualidad que va más allá de su condición de representación cultural y por lo tanto de su función referencial. Esta es su fuerza performativa. Al respecto quiero subrayar que si realmente se quiere entender el poder de las imágenes para crear y transformar mundos sociales, como se argumenta en este trabajo, entonces es necesario abordar las imágenes del modo en que la doctora Lent lo hace en este trabajo. Es exactamente este tipo de aproximación el que le permite entonces argumentar que los pósters en cuestión operan como tecnologías de poder que no solo representan, sino que constituyen distinciones de género al mismo tiempo que ofrecen a individuos y comunidades guiones para la acción. Más precisamente, estos pósters juegan un papel fundamental en la normalización de los géneros y de la relación entre ellos, de modo que hicieron posible que en el contexto de la Primera Guerra Mundial la nación norteamericana pudiera refundarse en términos patriarcales. Como se desprende del trabajo, esta refundación implica ganar la guerra también en el ámbito nacional, doméstico, en el cual el enemigo más visible era la mujer americana, que emergía como un sujeto emancipado, con excesivo poder y por lo tanto peligrosa. Pero esta línea de reflexión me suscita la pregunta por lo racial y lo étnico. Todos los personajes ilustrados en los pósters son evidentemente blancos. Identificar la ausencia de rostros y cuerpos racialmente otros en estos pósters ciertamente da cuenta del hecho que hay un intento por representar a los Estados Unidos como una nación blanca. Pero si queremos continuar interrogando estas imágenes en términos de lo que ellas hacen, es decir, de su poder performativo, entonces la no visibilización de grupos raciales distintos en estos pósters invita más bien a pensar
que estos grupos, a diferencia de las mujeres, no eran percibidos en ese entonces como peligros reales, y por lo tanto no se tenía la necesidad de actuar sobre sus cuerpos y gestos a través de tecnologías visuales como el póster. Me pregunto entonces cuál es la situación actual en los Estados Unidos. La amplia presencia de rostros y cuerpos afroamericanos, latinos, asiáticos y en menor medida de indígenas en el cine, en la televisión y en la publicidad nos sugieren la conformación de una nación norteamericana más inclusiva, o más bien nos estarían indicando que estos otros han empezado a ser percibidos como los nuevos enemigos nacionales. En ese caso, ahora sí sería necesario visibilizarlos con el fin de actuar sobre sus cuerpos y gestos y así permitir que la nación de los Estados Unidos pueda seguir refundándose como una comunidad patriarcal y blanca. Para concluir, paso al segundo asunto que quería comentar. Considero que el trabajo que se ha presentado esta noche lleva implícita una noción de lo público. Al llamar la atención sobre los modos complejos en que artistas, medios de comunicación, la industria editorial y gráfica, las agencias y funcionarios del Estado y los públicos interactúan, nos propone pensar en los pósters como parte de un entramado de relaciones que operan dentro de lo que Apadura y Breckenridge han denominado cultura pública. Esta es una zona de debate cultural donde los repertorios de la cultura nacional, la cultura de masas y la cultura folk son los recursos de una interacción discursiva y performativa, cuya economía política se encuentra triangulada por la acción entre públicos diversos, las industrias culturales y el Estado. El concepto de cultura pública, por otro lado, borra las fronteras entre lo privado y lo público, al mismo tiempo que admite otros lenguajes corporales, visuales, escénicos. Estos se implementan tanto para la argumentación y reflexión discursivas que crean opinión, como para la elaboración de guiones que invitan al ensayo y la experimentación y que moldean conductas y sensibilidades. El estudio de la doctora Lent es ciertamente revelador acerca de lo que estaba en debate en la cultura pública de los Estados Unidos de fines del siglo XIX hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Y como esto se llevaba a cabo a través de la economía visual de los pósters, este debate llevándose a cabo a través de las imágenes. En este sentido, su estudio es también una invitación a pensar en las economías visuales que pueden estar operando en la cultura pública contemporánea en el Perú, para interrogarlas en términos de qué es lo que está en debate para nosotros como comunidad nacional. Pienso, por ejemplo, en las campañas de Marca Perú, en la publicidad y en las agencias de marketing y sus creativos que han asumido la tarea de crear nuevas narrativas nacionales en las cuales predominan valores como el optimismo, el orgullo, la creatividad y el emprendimiento, que son presentados como atributos de los peruanos. Al respecto, es posible preguntarse también cuál es el lugar que el género, la raza y lo étnico juegan en las imágenes que vienen siendo producidas en este contexto. Por otro lado, en las imágenes publicitarias, parece que las personas han dejado de ser centrales para visualizar una idea de nación, dándosele protagonismo a un conjunto de paisajes, de objetos y repertorios expresivos que provienen de la artesanía del folclore y que constituyen una fuente de recursos que se espera colocar de manera competitiva en el mercado. Me quedo entonces con la pregunta acerca del tipo de comunidad nacional que esta economía visual está refundando en el Perú de hoy. ¿Quiénes son sus ciudadanos? ¿En qué términos se les reconoce? ¿Cómo se espera que participen? ¿Qué se prioriza en la emergente idea de nación? ¿Al ciudadano o al recurso? Obviamente no vamos a responder estas preguntas en este momento, pero sí estoy convencida que el trabajo de la doctora Lent nos invita a seguir trabajando e investigando sobre el mundo de las imágenes. Muchas gracias. Y nos convierte en productos culturales de este proceso que se da, como bien señaló la profesora Caneva, en las últimas décadas del siglo XIX, principios del XX, la sociedad norteamericana sufre unos cambios fundamentales, consecuencia de la industrialización, de la inmigración, del desarrollo de un mundo corporativo, que crea una serie de ansiedades entre distintos sectores de la sociedad norteamericana: el miedo a la mujer, el miedo al negro, el miedo al inmigrante, el miedo a los nuevos millonarios, y la producción de estos artistas gráficos que ella recoge, pues parten de ese mundo y hacen
la transición a convertirse en elementos de propaganda, pero que van mucho más allá de la propaganda y que se insertan en las discusiones de género que hay en los Estados Unidos en este periodo. Pero lo que yo quiero rescatar realmente también es que estos afiches nos recuerdan una cosa que se pasa por alto, porque la imagen tradicional que se tiene de la Primera Guerra Mundial es que la Primera Guerra Mundial es un conflicto europeo. Y eso hasta cierto punto es cierto, pero no es necesariamente totalmente cierto. Obviamente, si olvidamos a los millones de indios, de africanos, de canadienses, de neozelandeses que pelearon en esta guerra y murieron, entonces tal vez la Primera Guerra Mundial sea un proceso europeo. Y una de las cosas, hoy repito, fundamentales de estos afiches, que nos recuerda que la Primera Guerra Mundial también es un proceso y un fenómeno fundamental en el desarrollo histórico de los Estados Unidos, que no se tiende a ver y que se tiende inclusive a ignorar por los propios historiadores norteamericanos. La Primera Guerra Mundial tiene un impacto severo en la historia norteamericana y, como bien terminó la doctora señalando en su charla, marca el comienzo de lo que se conoce como el siglo americano. O sea, la Primera Guerra Mundial, primero que nada, trastoca la política exterior de los Estados Unidos y echa por la borda lo que ha sido una tradición desde el primer discurso de un presidente de despedida de Washington, que le recomendó a sus ciudadanos y a sus líderes políticos que Estados Unidos se mantuviera al margen de los problemas europeos, cosa que hicieron muy bien durante todo el siglo XIX y que respondía pues a las realidades de que obviamente Estados Unidos no siempre ha sido una nación poderosa, no siempre ha sido una nación con una capacidad, todo lo contrario. Los norteamericanos nacen, tienen serios problemas, muy severos problemas de unidad, de enemigos externos, de enemigos internos. Por lo tanto, lo primero que produce la guerra es romper con eso, con ese famoso aislamiento, porque es cierto, para 1917 los norteamericanos ya han peleado una guerra con España, ya han adquirido lo que el sociólogo norteamericano Ray Thompson llama un imperial arquipélago compuesto por Hawái, por Puerto Rico, por Cuba. Han adquirido territorios para construir el canal, inclusive lo inauguran el año que comienza la guerra. Han desarrollado su famosa política de la puerta abierta para defender la integridad de China. Inclusive en 1917, cuando los norteamericanos entran en la guerra, tienen ocupado a la República Dominicana y tienen ocupado a Haití, pero no han participado y han evadido por todos los medios posibles involucrarse en la sangría y en los problemas políticos de Europa. Y la Primera Guerra Mundial acaba con eso. Y además la Primera Guerra Mundial tiene otro impacto sobre la sociedad norteamericana, tiene impactos sociales severos. O sea, hay una gran inmigración de negros del sur al norte que va a traer serios problemas, cambian los roles de la mujer, cambia y provoca sobre todo la entrada de la guerra y lo que consideraron las fuerzas progresistas en Estados Unidos, la traición de Wilson al entrar en la guerra, porque Wilson es reelecto bajo un eslogan de que no va a meter a Estados Unidos en la guerra, y su entrada a la guerra lo que provoca es que las fuerzas progresistas en Estados Unidos se dividan, y su mal manejo también de todo el proceso de paz va a llevar al fortalecimiento de los republicanos y a toda una década controlada por los republicanos, que va a traer como consecuencia que se abandone el reformismo y la visión de un Estado que trata de regular al mundo corporativo, a un Estado que lo que busca es cooperar con ese mundo corporativo, y a un aislamiento cada vez más creciente de la sociedad norteamericana con respecto a Europa. Los norteamericanos, después de la Primera Guerra Mundial, no están a la par en sus acciones internacionales con el poder que tienen, y eso es un factor clave para entender las crisis de la década de los 20, el ascenso del fascismo y el desarrollo de una nueva guerra mundial, en la cual los norteamericanos van a tener nuevamente que entrar tardíamente y nuevamente van a ser uno de los factores fundamentales para que termine la guerra. Gracias. Lo que voy a plantear es simplemente una cosa muy pequeña. El análisis visual que realiza la doctora Lente, los afiches de la guerra, tiene varios puntos de confluencia con los estudios sobre los públicos lectores. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX aparecen en Europa y en las Américas dos grupos de lectores nuevos, las mujeres y los niños, siendo las primeras, en especial las de clases altas y medias urbanas, el público mayoritario, el nuevo público mayoritario. En el caso sudamericano, por ejemplo, podemos encontrar los casos de la revista argentina de Caras y Caretas, en el Perú de Variedades, donde el público femenino era el que las leía mucho. Por ejemplo, eso hizo que esta última tratara de sacar un suplemento solo para mujeres, usando una versión más tradicional de lo femenino, y no resultó. ¿No? Lo que la gente, o sea, las mujeres lectoras preferían la versión original, la revista Variedades, y no la versión femenina.
Entonces, y en el análisis la doctora Ley menciona que varios de las personas, varios de los publicistas trabajan justamente en revistas y magazines, inclusive escribieron textos, algunos sobre mujeres. Entonces, lo que yo quería preguntar es si podría desarrollar un poco más la interacción entre la cultura escrita de públicos lectores con esta cultura visual, si hay una mayor relación entre ellas, o simplemente son cosas que van en paralelo. Bueno, eso es todo. Everybody has raised really good questions, and Martin, I want to ignore you for just a moment. The question about the prevailingly white image in the posters is really interesting. And when we were looking at the posters, and we also went through scads of photographs of people, men who had enlisted, and also women who went into the ambulance corps and the nursing corps in Rochester, we searched and searched to find representatives of the ethnic communities. And we were able to find an African-American man living in Rochester who enlisted. Now, of course, the United States was very segregated. I think if you were African-American, all you could do, you couldn't even be a cook then. I think you could take the garbage out maybe, but your roles were really limited. But we have at least the proof of one. The other thing that happens is that because the Great Migration is just beginning, the northern cities don't have that many African Americans yet, but what they do have is a lot of immigrants from Europe. And what we discovered was there are posters designed for the different ethnic communities. So you'll find posters that are all in Polish that were circulated in the US, or all in Yiddish. And they have people who look like they literally just got off the boat, and they are being asked, okay, you're here, so now give back. And many of them enlisted in the war to fight for their new country. And so it seems to me that the bigger concern is, and this is the progressive era concern with how do you Americanize these great masses of immigrants who are coming in with different religions, different languages, different ways of doing things, many of them rural. And so in this period, the concern is having these people fit in. The African American issues will become much greater later. But your question is great. And I'm not sure I can succinctly answer it. Women were indeed a major audience for all kinds of reading. And they also had specific magazines like the Ladies' Home Journal, McCall's, that were directly focused on domestic needs. But my sense is that the Saturday Evening Post and Leslie's Weekly and McClure's, Scribner's, they were all publishing contemporary literature. And the readers were the women. And so I think that if you look carefully at the commercial magazine culture, that they are appealing to women on a lot of different levels. But to answer the next obvious question, one of the things I'm interested in doing that I have not yet done is to actually do some sort of analysis of a group of magazines. One would be the women's magazines, probably McCall's, and then the other of maybe Saturday Evening Post. Look at the kind of literature and to see what kind of statistics can be found on the people that are reading them, because that would also help determine what kind of ads are being placed. And the other thing I don't know is, what are the proportions of advertisements focused on women? Now, that comes tricky because a lot of the things that have men in them, like men's clothing, are purchased often by the wives. The young unmarried men are on their own to develop a nice style, but the married men are probably being garbed by their wives. And so it's a really interesting question about the whole growing feminization, you know, the endless argument, the feminization of American culture at this point. That's not much of an answer, sorry.